tanta opacidad como es la fortuna del propio gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que por supuesto está buscando por todos los medios no perder el gobierno estatal, porque no solamente se derrumba la mina de oro en que ha sido convertido a Tamaulipas, sino también para este grupo político que, como lo hemos visto, pues claro, está acostumbrado a hacer negocios. Y estos personajes, Alejandro, estos personajes que hemos mencionado, por supuesto que lo van a defender también, si no, ¿a dónde se van? ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mut. Pues este dúo dinámico, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, exhiben toda la porquería y la cloaca que están realizando en Tamaulipas un grupo de calderonistas, así lo vamos a llamar, que han estado siempre con Felipe Calderón y están ligados a sobornos desde Enrique Peña Nieto, que todos ellos se fueron a Tamaulipas para hacerse millonarios y unos negocios con Francisco Cabeza de Vaca, este narco gobernador, y presentando y exhibiendo al principal líder de todos ellos, que es Roberto Gil Suárez. Si les gusta el video, regálenme un like, compártanlo y activen la campanita para seguir nuestros videos. Comenzamos. Pues así comenzamos el día de hoy, mexicanos. Realmente, mientras el narcogobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, viola todas las leyes electorales, el corrupto de Lorenzo Córdoba no hace nada. Pero los periodistas lo tundieron y sacaron a la luz toda esta porquería de los panistas en Tamaulipas. Veamos el video. Un grupo de excalderonistas o calderonistas, encabezados por Roberto Gil Suárez, opera negocios millonarios en Tamaulipas bajo el amparo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se trata de un elenco de políticos que, tras el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, pasó a controlar el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, apoyando todas sus iniciativas, y se unió al proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, a cuya muerte el 24 de diciembre de 2018 los acogió luego Cabeza de Vaca. El despacho de abogados de Roberto Gil Suárez, algunos de cuyos integrantes formaron parte también del gobierno de Felipe Calderón, representa a Cabeza de Vaca en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Detrás de Gil Suárez está también Salvador Vega Casillas, quien fuera secretario de la Función Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato sin licitación y por solo 4 meses por 26.500.000 pesos, únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal. La lista de estos grupos de políticos la completan Javier Lozano Alarcón, ya le contamos aquí también que está incorporado allá en Tamaulipas, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, secretario del Trabajo, coordinador de Comunicación Social y operador electoral de Calderón, respectivamente, a quienes García Cabeza de Vaca ha asignado tareas políticas y electorales para evitar o tratar de evitar lo que parece ser que será una derrota allá en el estado de Tamaulipas. Es decir, este grupo de personajes poderosos en su momento han venido degradándose, aunque económicamente han crecido sus capitales, tal cual así parece que sucedió. Dejan la presidencia en 2012, brincan al proyecto al Senado de la República primero, donde la mayoría de ellos son plurinominales, o sea, porque Calderón los protege y les da plurinominales a este grupo y a su familia. Porque ahí entran las Cocoas y las Marianas Gómez del Campo y tal, a ese. Y luego de ahí se brincan a donde hay lana, que en ese momento es el gobierno de Rafael Moreno Valle, que está en un dispendio brutal, como sabemos, en deuda hasta de 8.000 a 32.000 millones de pesos, las arcas de Puebla. Ese gobernador, Moreno Valle, es espléndido con el dinero de todos los demás, y luego ahí anidan un rato.
Después de que el proyecto se rompe, el proyecto presidencial de Moreno Valle, brincan a Tamaulipas y es Cabeza de Vaca quien los jala a todos y los incorpora en distintas tareas. A ver, estamos hablando de un grupo de políticos del Partido Acción Nacional, algunos distantes, otros que han renunciado y otros que han vuelto, otros que han sido expulsados. Pero en realidad estamos hablando de un grupo compacto que encabeza Felipe Calderón, que efectivamente terminó su gobierno en 2012, un gobierno que comenzó bajo la sombra del fraude electoral. Ese grupo que se conformó precisamente en torno a Felipe Calderón, termina efectivamente el gobierno, pero sigue haciendo lucrativos negocios, obviamente, al amparo del poder público. Y estamos hablando de personajes muy prominentes, porque quien encabeza este grupo que hoy está en Tamaulipas, defendiéndolo como un último reducto para los negocios, lo encabeza Roberto Gil Suárez, quien fue secretario particular de Felipe Calderón, subsecretario de Gobernación en ese mismo sexenio y candidato a la presidencia nacional del PAN en 2010. Pero no es el único. Están personajes tan relevantes como Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo, Salvador Vega Casillos, que fue el secretario de la Función Pública, el supuesto zar anticorrupción de ese gobierno, el vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, y por supuesto el operador electoral de Calderón desde que fue presidente del PAN, Jorge Manzanera Quintana. Personajes que tú lo dices bien, Alejandro, ¿no? del gobierno de Calderón pasaron a la Cámara de Senadores, impulsados efectivamente por Calderón, y luego, al mismo tiempo, hacían equipo con Rafael Moreno Valle en el proyecto de ser candidato presidencial en 2018. Se frustra este proyecto porque se cruza Ricardo Anaya, pero el proyecto seguía hasta que queda frustrado cuando muere, en diciembre de 2018, Rafael Moreno Valle. Y entonces, Francisco Javier Cabeza de Vaca se los lleva a Tamaulipas después de que él, junto con Roberto Gil, junto con Javier Lozano, junto con Salvador Vega Casillas, forman parte de la bancada del PAN en el Senado, que coordinaba Ernesto Cordero, otro personaje incondicional de Felipe Calderón, y varios de ellos, y otros, vinculados a los sobornos que les dio Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética de 2013. Es decir, estamos hablando de un grupo vinculado directamente a Felipe Calderón que, en el caso de Tamaulipas, han hecho multimillonarios negocios, algunos ya expuestos, otros que se mantienen en la opacidad, tanta opacidad como es la fortuna del propio gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que por supuesto está buscando por todos los medios no perder el gobierno estatal, porque no solamente se derrumba la mina de oro en que ha sido convertido a Tamaulipas, sino también para este grupo político que, como lo hemos visto, pues claro, está acostumbrado a hacer negocios. Y estos personajes, Alejandro, estos personajes que hemos mencionado, por supuesto que lo van a defender también, si no, ¿a dónde se van? O sea, parte del fenómeno de la alternancia en el poder en México tiene que ver con que ya se les están haciendo muy escasos, ya muy limitados, los lugares desde donde pueden hacer negocios. Ya en el PAN ahorita no los están haciendo porque el grupo que controla el PAN pues los ha hecho a un lado, aunque siguen siendo panistas, los que hoy controlan el PAN, que es Santiago Krill, Marco Cortés y Jorge Romero y todos los cacicazgos locales, pues los tienen a un lado y por tanto tienen muy pocos lugares para hacer negocios como Tamaulipas o como Chihuahua. Y Chihuahua se ha convertido entonces en un nuevo... Es otro espacio donde Calderones también... O sea, podrían brincar a la derrota en Tamaulipas, podrían perfectamente brincar. Bueno, anda un chihuahuense en la lista que tú planteas. Claro, es Jorge Manzanera Quintana, que es un chihuahuense. Un operador político electoral. Un operador electoral, que por cierto fue el personaje que tenía una empresa, Doxa, la cual dijo, fue utilizada por el consultor español Antonio Solá Reche para naturalizarse mexicano después de participar de manera ilegal en las elecciones del 2006 como estratega de Felipe Calderón. Y hay un último dato al respecto, Alejandro. Es un grupo compacto que viene que ha rodeado a Calderón, que formó parte
del cuarto de guerra de Calderón en la sucia elección del 2006. Y que, Capaces de hacer lo que sea. y que estaban también al frente del intento de campaña política de Cordero. Muchos de ellos Por participaron supuesto. en ese intento de sucesión, de imposición de sucesión con Ernesto Cordero. Calderón quiere a Cordero, no gana Josefina Vázquez Mota en las internas, pero quienes estaban detrás, recuerdo perfectamente, pues era ese equipo que se hicieron amigos allá adentro. Tal cual. Y cuando ya no logra Ernesto Cordero consumarse como el delfín de Felipe Calderón y gana Josefina Vázquez Mota, entonces este grupo Migra. migra y se mete a la campaña de Josefina Vázquez Mota con un propósito, no de ayudarla a ganar, Ayudarla a perder. sino ayudarla a Bueno, perder. justamente sobre eso, Álvaro. De hecho, hay dos eventos importantes, porque cada uno de ellos en lo particular, independientemente de su operación en grupo, el caso de Puebla, el caso ahora de Tamaulipas, etcétera, cada uno de ellos en sí mismo, pues ha tenido sus propias participaciones y tienen su manera de operar, digamos. Por ejemplo, el caso de uno de los miembros más importantes de este grupo, Roberto Gil Suart, que él tiene aumentos de una serie de préstamos por más de 60 millones que aparecen repentinamente en sus cuentas. Esto reportado por la UIF en su momento. O sea, estamos hablando ya de un tema que ha estado circulando. Ese es un tema que es público. Tanto así que son, de hecho, es un poco más. Son 63.3 millones de pesos que aparecen como préstamos. Pero los préstamos tienen la característica que cuando tú lo reflejas en tu declaración fiscal, pues tienes que reflejar también su regreso, su retorno a quien te los prestó. Pero ese retorno parece ser que no está registrado, con lo cual, pues no es un préstamo, es un ingreso. Se convierte automáticamente en un ingreso. Pero él se inconforma con la investigación que encabeza en su momento la UIF, justamente porque empiezan a encontrar, entre otras cosas, esto, y apenas hace muy poco tiempo un juez le niega el amparo y le otorga todas las facilidades a la UIF para que sigan investigándolo. O sea, más bien le dice, pues no, lo que quería Gil Suart con este amparo era cancelar la investigación en su contra, que se estaba llevando a cabo desde las autoridades federales, con la intención de congelarle las cuentas por sospechas de lavado. En su momento así fue ventilado, pero un tribunal colegiado en materia administrativa le niega a Roberto Gil Suart el amparo porque simplemente era un amparo pues casi contra todo. Era contra que lo investigaran, contra que preguntaran por él, que preguntaran su nombre, etcétera. La fortuna de Roberto Gil Suart, al menos al momento en el que la unidad de inteligencia financiera empieza a comparar, de acuerdo con lo ya publicado, pues la unidad de inteligencia encuentra que estos préstamos que aparecen misteriosamente en las cuentas de Gil Suart se parecen mucho a cuentas faltantes en el dinero de Josefina Vázquez Mota, en la campaña de Josefina Vázquez Mota. Entonces quedan exactamente así, porque el dinero que desaparece de la campaña de Josefina Vázquez Mota resulta que es el dinero que aparece como préstamos en las cuentas de Roberto Gil Suart. Y él se ampara. Apenas hace muy poco tiempo, el 14 de febrero pasado, se le niega, intenta ampararse, se le niega este amparo para que la unidad de inteligencia financiera, que esperemos siga haciendo ese trabajo y muy pronto aporte nuevas investigaciones a la unidad, a la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, mexicanos, ya escucharon a Alejandro Páez y Álvaro Delgado, este dúo dinámico que son unos excelentes analistas que siempre están a la vanguardia de toda la corrupción y toda esta porquería que ha generado los vendepatrias. Pues, como saben, nuestro candidato de Morena de Tamaulipas, Américo Villarreal, en las encuestas está al cielo. Realmente temen mucho de perder el estado de Tamaulipas para seguir haciendo sus negocios. Y es de lo poco que le queda a Felipe Calderón, porque pues Marco Cortés y Jorge Romero, que son uña y mugre, los tienen un poco alejados de la bancada del PAN. Realmente es desesperante y es triste que todo esto que está sucediendo es a favor por sus bolsillos propios y no están pensando en la ciudadanía, ni en ti ni en mí. Realmente, estos vendepatrias, sin propuestas, sin nada, pero sí pensando en sus negocios y obviamente involucrándose con el narco. Realmente es asimismo,
Américo Villarreal ha presentado una denuncia contra el PAN, pues porque está generando una guerra sucia en contra de nosotros los morenistas. Y así lo expone porque han estado colocando pancartas en todo el gobierno de Tamaulipas, donde el INE no ha puesto cartas sobre el asunto. Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Realmente, nosotros los mexicanos condenamos este tipo de publicidad que realmente, gracias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mejorado toda esta porquería que dejó desde Felipe Calderón vendiendo a todo el país de México con el narco. Desgraciadamente, estos calderonistas nunca van a cambiar. Pues bueno, mexicanos, esto sería todo el día de hoy. Realmente este dúo dinámico exhibe toda la porquería que ha generado los panistas y todos los que están atrás de este grupo de calderonistas que han estado desde el 2012 hasta la fecha. Y tienen miedo porque van a perder. Tamaulipas se va a vestir de guinda. Morena siempre. Si les gustó el video, regálenme un like, compártanlo y activen la campanita para ver más videos. Hasta pronto.